lo que es una enfermedad crónica y lo que es una enfermedad terminal. Entonces, una enfermedad aguda, estamos hablando que es, por ejemplo, puede ser una gripa, sabemos un inicio, pero tiene un fin. Sin embargo, una enfermedad crónica no necesariamente va a tener un pronóstico favorable. De hecho, por eso hablamos de una cronicidad, porque va cada vez empeorando, va cada vez siendo más difícil el tener esta enfermedad, como lo dice la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que nos habla que una enfermedad crónica tiene que ver que es una larga duración y es el resultado de una combinación de diferentes factores. Si se fijan, entre ellos tenemos un factor genético, que de lo que nos está hablando es que quizás yo en mis generaciones puedo tener una predisposición, llámese cáncer, llámese diabetes, lupus, cualquier tipo de enfermedad que puede estar heredada a través de los genes. Sin embargo, no necesariamente es el único factor que me va a llevar a mí a predisponer una enfermedad crónica. Tiene que haber esa combinación, si se fijan, fisiológica, ambiental y comportamental. Entonces, aquí hay dos puntos importantes o dos aspectos que van a depender mucho de nosotros, de nuestros estilos de vida. Entre ellos tiene que ver el comportamiento que cada uno de nosotros vamos a behavior that each one of us does. And this is together with the attitude that we take in life. We have had certain research. Obviamente puedes tener esa predisposición, sin embargo, la epigenética dice, necesitamos un ambiente propicio para que se dé eso. Yo les llevaría a este ejemplo. Imagínense ahorita que tenemos una semilla de frijol y en esa semilla de frijol yo quiero que germine y la voy a poner a germinar en un vasito con agua o quizás un algodoncito. Decimos, no es tierra, pero ¿germinará? Pues sí, sí germina. Sí germina porque tiene el ambiente propicio de la humedad para que empiece a germinar. Pero hay algunas semillas que no necesariamente con ese ambiente van a germinar. Eso mismo pasa con nosotros y eso es lo que nos dice la epigenética. Necesitamos ambientes específicos para que se detonen esas enfermedades. Y justo ahí, esa es la parte que como nosotros como ciudadanos nos toca ver qué ambiente es el que yo estoy propiciando para que se detonen esas enfermedades que puede haber. Porque las enfermedades crónicas vienen por grupo. ¿Qué quiere decir esto? La obesidad está dentro de las enfermedades crónicas y a veces en la familia, cuando hay una persona que tiene problemas de sobrepeso, no necesariamente es una sola en la familia. A veces ya es la mamá, el papá, los hijos, los abuelos, y entonces a eso es a lo que se refiere en grupo. Cuando hay diabetes, no nada más hay una persona, ya tenemos otras personas que también tienen diabetes. Entonces, ahí eso es donde ya nos está poniendo en alerta para decir que nosotros podemos hacer mucho para evitar que estas enfermedades se presenten o por lo menos tratar de que en la medida de lo posible se vayan detonando si nosotros controlamos ciertos factores. No son los únicos, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, tiene que haber una combinación de muchos aspectos. También están otras ciencias donde nos habla que nuestras emociones tienen mucho que ver para que esto se detone. Si ustedes han compartido alguna otra plática con nosotros, quizás se han venido capacitando y quizás recordarán lo siguiente. Si yo emocionalmente vengo por estados de estrés constantes y ese estrés constante lo prolongo, lo mantengo, lo sostengo en el tiempo, llámese una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses, en un constante de esa intensidad de estrés, pues obviamente inconscientemente estoy alterando mi fisiología. Y esa fisiología al alterarse, cuando la combino con algunos alimentos, va a ser más propicio que yo empiece a desarrollar ciertas adicciones. Todo esto lo iremos desglosando poco a poco en algunas otras capacitaciones que se van a dar las siguientes semanas y ojalá puedan estar ahí con nosotros para que puedan pues aprender un poquito más. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tenemos que considerar y que muchas veces está en
pues lo voy a poner así, en nuestro poder, porque somos personas que tenemos poder y el poder más grande que tenemos es el poder de elegir. Nosotros cada minuto tenemos la opción de elegir. La cuestión es que muchas veces elegimos desde nuestra inconsciencia más que desde nuestra conciencia. Si nosotros empezamos a generar en las siguientes generaciones la importancia del poder de elegir y sobre todo de elegir desde la educación, pongámosles inteligente, desde la madurez en algo proactivo, en algo que me suma, quizás los jóvenes van a poder decir, no quiero drogas ahorita, por lo menos no las necesito en mi vida. Entonces son muchas cosas que nosotros realmente tenemos ese poder cuando realmente nos concientizamos. Entonces, dentro de los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad crónica, si se fijan, ahí está mala alimentación. Aquí la mala alimentación, yo sé que tiene que ver a veces muchos factores, entre ellos la educación. Si en casa, por diferentes situaciones, no hay mucho tiempo para cocinar, a lo mejor llegamos cansadas del trabajo, entonces comida rápida. Comida rápida para los paladares es más fácil de engancharnos en la adicción, puesto que las harinas ya está comprobado que van a producir que consumamos más. Le dan más placer al cuerpo un panecito con azúcar que una lechuguita. Entonces, todas esas cuestiones van a hacer que quizás yo empiece a alterar el ambiente y pueda detonar esos factores genéticos que yo puedo traer. Otra de las cosas es importante el estado de humor, que tanto, no sé si ustedes toman conciencia de vez en cuando, qué tanto me estoy sonriendo, cuándo fue la última vez que me aventé una carcajada, con qué frecuencia veo cosas que me dan felicidad o que me provocan risa. Desafortunadamente ahorita quizás las cuestiones ambientales nos vienen a llevar más en preocupación, llámese que hubo un temblor, que las matanzas que hay ahorita en las escuelas o todas esas situaciones que se están presentando, pues quizás nos llevan a que nuestra atención se dirija hacia las noticias que obviamente venden las negativas más que las positivas. En algún momento alguna cadena televisiva quiso empezar a hacer noticias pues bonitas, que cosas emprendedoras, cosas productivas, y no vendió. Entonces no vendió, pues lo quita. Lo que sí vende quizás es la tragedia. En nosotros está elegir, ¿qué elijo? Es importante mantenernos informados, pero también es importante no sobrecargarnos de las noticias y sobre todo las catastróficas, porque todo eso, si lo vamos combinando, nos puede llevar a cierta predisposición a más fácil consumir o aceptar el consumo o probar las drogas. Entonces, ese es otro de los factores que nos pueden llevar a desarrollar una enfermedad crónica, el abuso de sustancia. Y quizás uno que es muy importante es el sedentarismo. Algunas veces tenemos que tomar conciencia de nuestros tipos de trabajo. Algunos son de oficina, tenemos que estar sentadas y eso también nos puede llevar a que nuestro cuerpo desgaste menos energía y cuando tenemos una actividad física nos cansamos más rápido y entonces queremos sentarnos más rápido. Una cosa nos va a llevar a la otra, puesto que todas esas situaciones no controladas o abuso de mala alimentación, o reír tanto, consumir sustancias, no hacer mucha actividad física, pues se detona en una obesidad. Entonces, si ustedes se fijan, esto puede ser como una bola de nieve, porque una conducta me puede llevar a otra. Pero es importante también tomar esa conciencia porque nuestros pensamientos muchas veces son los que nos van a regir para las formas en las que nos vamos a comportar. Para mí es impresionante ver y comprobar, sobre todo en la práctica clínica, cómo es que nuestras creencias, llámese aprendidas, llámese inducidas, nos llevan a tener ciertos estilos de vida y sobre todo a enfrentarnos a ciertas adversidades de cierta manera. Por ejemplo, cuando voy a poner esta situación, si a mí me dijeran ahorita, ¿sabes qué, Sandra? Tienes una enfermedad crónica, vamos a ponerle
tienes cáncer, ¿no? Tengo cáncer y entonces cada caso va a ser particular porque van a empezar cuestionamientos. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar? Llámese con la familia, esposo, hijos, madres, dependiendo de nuestro contexto. Y van a haber muchos cuestionamientos que nos van a llevar a la forma en la que nos vamos a enfrentar a ese diagnóstico. Y muchas veces que en algún otro momento lo vamos a tomar más puntual, nos puede llevar a ese enojo que hasta cierto punto es natural y abandonamos los tratamientos, no queremos nada, tenemos una conducta o una actitud más bien negativa, hostil, y entonces nos enojamos con la vida, ya no queremos hacer cambios. Y aquí lo importante es que ese diagnóstico que nos den, sí podemos nosotros considerar, si no, no lo queremos aceptar en la primera diagnóstico, en la primera vez que nos lo dice el doctor, pueden considerar una segunda opinión. El asunto es cuando ya voy a un tercero, cuarto, quinto doctor, quizás ahí ya nos está hablando que algo está pasando conmigo, que yo todavía estoy en un proceso de negación. Y entonces justo ahí, esos son los puntos donde nosotros tenemos que identificar qué es lo natural que se espera en un proceso de un diagnóstico y qué es lo no natural. Porque entonces si yo no soy la que me están diagnosticando, pero yo soy familiar, también voy a vivir un proceso. Ese proceso es, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué le va a pasar a mi familiar? ¿Cómo lo voy a apoyar? Y a veces en ese proceso de la enfermedad, obviamente se van a acompañar con desgastes económicos, desgastes físicos, desgastes emocionales, ya me enoja la conducta de mi familiar porque no le quiere echar ganas. Y a veces las palabras que llegamos a utilizar no necesariamente son las más favorecedoras. Algo que me toca escuchar muy común cuando acompaño a las personas con una enfermedad terminal, me dicen, es que me choca y me da mucho coraje cuando uno de mis conocidos o familiares me dicen, échale ganas. Y con lágrimas en los ojos me dicen, ¿tú crees que no le echo ganas? ¿Tú crees que yo quiero estar aquí? Obviamente ellos no lo quieren. Sin embargo, quizás esa parte de nuestra inconsciencia, de nuestra impulsividad, quizás inconscientemente muchas de nuestras conductas nos llevan a eso, como una consecuencia de actos impulsivos, no meditados, mala educación. Y entonces aquí el primer paso cuando nos diagnostican o conocemos a alguien con un diagnóstico y queremos acompañar, es importante primero informarnos de qué está hablando, cuál es la enfermedad, qué se espera de esa enfermedad, cómo se puede apoyar en cuestiones médicas, hasta dónde podemos apoyar, porque si ya nos vamos a una situación en donde estamos en una fase terminal, también los enfermos tienen derechos y muchas veces entre mi deseo de que mi familiar siga vivo, pues a veces paso esos derechos o no los considero o muchas veces ni siquiera los conozco, pero es más mi necesidad de que siga vivo y entonces puedo hacer que el otro moralmente se sienta mal. Entonces muchas veces las situaciones que hacen que las cosas se pongan complicadas tienen que ver con negligencias por falta de conocimiento. Y aquí les comparto algunas de las enfermedades crónicas que no sé si ustedes las ubicaban dentro de las enfermedades crónicas, porque platicando con una persona me decía, yo no sabía que todas esas enfermedades entraban en el concepto de enfermedades crónicas. Y estas son algunas nada más, por ejemplo, epilepsia, VIH, hipotiroidismo, esclerosis múltiple, cáncer, enfermedades coronarias, diabetes, Alzheimer. Entonces, si ustedes se fijan, son muchas las que entran en ese concepto de enfermedades crónicas y todavía faltan, porque el concepto es de larga duración. Y eso ya nos está llevando que hay un proceso de un desgaste económico, físico y emocional. Entonces, sí necesitamos un acompañamiento y el primer paso es informarnos. El segundo es tomar conciencia qué me provoca a mí, si yo soy la persona con el diagnóstico, y sobre todo las dudas, porque si esto lo relacionamos con la enfermedad, con las enfermedades mentales o de salud mental,
vamos a identificar que puede estar presente dentro de ellas ansiedad, porque no sé qué sigue. Y aparte de esas otras enfermedades que ahorita más adelante les voy a compartir. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos primero darnos cuenta cuál es nuestro estilo de vida, cambiar ciertas actividades y esas actividades diarias pueden a veces resultar de un proceso difícil, porque a lo mejor yo ya cambié, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes cáncer y entonces yo ahora tengo que entrar a un proceso de quimioterapia. Y ahí ese proceso es difícil porque entonces yo ya tengo que cambiar todos mis hábitos que tenía, quizás tengo que dejar de comer ciertas cosas, tengo que implementar otras que quizás ni siquiera estoy familiarizada con ese tipo de tratamiento. Entonces, si se fijan, es un impacto importante porque viene a cambiar mucho de lo que estábamos habituados. Entonces, sí nos impacta el diagnóstico de cualquier enfermedad, ya sea que me la diagnostiquen a mí o que se la diagnostiquen a mi familiar, porque tenemos que hacer modificaciones en todos estos aspectos, estilo de vida, cambio de actividades, actividades diarias que pueden resultar difíciles. Em, y aquí, como familiar, muchas veces nos desesperamos y caemos a veces una parte en la exigencia sin querer, de manera inconsciente, en el estarle pidiendo al otro a que haga esfuerzos. Hazlo diferente, échale ganas, sonríe. Entonces, justo ahí, por eso es importante que nos capacitemos para poder entender cuáles son esas conductas naturales que se esperan durante el proceso de un diagnóstico y todos aquellos cambios que pueden favorecer para que nuestro familiar que tiene ese diagnóstico, podemos ayudarle a que sobrelleve la enfermedad de una manera diferente, porque la actitud siempre va a ser la diferencia para que nosotros podamos tener pues una mejor calidad de vida. Porque justo ahí, si en este momento yo les digo a ustedes, piensen qué calidad de vida tenemos ahorita y piensen un poquito en el aspecto alimenticio, qué tan bien me estoy alimentando. Luego pasen a qué tan bien estoy descansando o estoy durmiendo. Qué tan bien me estoy dando permiso de hacer actividades que me provocan placer, tranquilidad. Y, y entonces quizás si lo evaluamos en esas esferas y quizás en todas en las que nos desenvolvemos, puede ser que nuestra balanza no necesariamente esté equilibrada, quizás puede que esté inclinada más hacia una esfera que hacia la otra. Entonces, como somos seres integrales, no podemos dejar una cosa de la otra y por eso es que a veces ciertos tratamientos no funcionan o no tienen el resultado que esperamos porque no hacemos un tratamiento integral. Algo muy común en la psicoterapia, cuando tenemos que llevar un acompañamiento médico, las personas, algunas dicen, ya me siento mejor, entonces abandonan la terapia. Cuando están en la terapia y se están sintiendo bien, entonces ellas mismas deciden quitarse los medicamentos. Y si se fijan, pues sí, tienen ese poder, pueden elegir, pero es importante siempre estar de la mano con el profesionista porque hay medicamentos que si se quitan de manera súbita, pueden tener un efecto secundario negativo. Entonces, siempre es importante que cualquier cambio que se va a tener se considere con el profesional. ¿Sabes qué? Pues yo quiero dejar de tomar medicamento. ¿Cómo es que tengo que hacerle para ir quitando ese medicamento? Porque al final, el profesionista, pensando en el psiquiatra o médico, él es el conocedor del cuerpo físico y él es el que sabe cómo ese medicamento va a hacer efecto, en cuánto tiempo se espera que haga el efecto, esa sustancia, cuánto tiempo va a durar dentro del organismo para que tenga resultados positivos y cómo se tiene que retirar del organismo.
porque es algo que el organismo no necesitaba, sin embargo, por la descompensación fisiológica que se hizo inconscientemente por las malas decisiones, entonces hoy tenemos que acompañarnos con medicamentos. Cuando es eso así, por eso siempre tenemos que consultar con el especialista para no tomar yo la decisión de manera arbitraria, porque a veces puede ser contraproducente. Y en ese sentido, por eso les vuelvo a comentar, siempre vamos a tener el poder de tomar responsabilidades de nuestra salud integral, física, mental, emocional y quizás hasta la espiritual. A veces no lo consideramos como tal, pero también es importante que si alguien tiene alguna creencia, pues quizás también alimentar su alma en ese sentido. Ya cada quien considerará qué es lo mejor para cada quien, pero sí es importante que retomemos todos esos aspectos porque somos seres muy complejos y cuando trabajamos en esa integridad es más fácil que podamos tener mejores estilos de vida y quizás estilos de vida más conscientes. Sí, entiendo que a veces las situaciones económicas, quizás hoy con la pandemia, pues ahorita estamos viviendo mucho los estragos del estrés, de la ansiedad, quizás los detonantes del desempleo, a hoy quizás empezarnos otra vez a acomodar, a volver a tener esa estabilidad y entonces siempre vamos a estar como en esas situaciones que nos ponen a prueba, pero también es importante ir desarrollando la resiliencia, ¿no? Que son el cómo yo me enfrento, esas habilidades que yo desarrollo para enfrentarme a las situaciones adversas. Y ahí, si nosotros vamos acompañando a nuestros seres queridos y les vamos enseñando, llámese, sobre todo con el ejemplo y quizás también un poco modelándoles, ellos van a tener otras alternativas para ir tomando consideración. Em, Les platico una anécdota, ¿no? Algún día alguien me invita a comer y entonces había la posibilidad de ensaladitas y quizás en mi pueblo le dicen garnachas, o sea, cosas grasosas, sopes, tostadas, cosas así. Y entonces estaban las dos cosas. Si yo en ese momento hubiera dicho, a ver, Sandra, ¿cuál de estas dos le hace mejor a tu cuerpo? El cuerpo hubiera dicho ensaladas. Pero en ese momento, quizás al ver las dos cosas, mis ojos dijeron, esto se ve más rico, entonces mejor cómete esto. Y ese es el proceso en donde si cada uno de nosotros constantemente nos preguntáramos, ¿esto es lo mejor? Quizás nos daríamos cuenta que la mayoría de las veces elegimos no lo mejor, pero es inconsciente porque el hábito que traemos, quizás la propia cultura, y en realidad hay unas cosas que están muy deliciosas y que el cerebro dice, mira, esto es más rico que esto otro, ¿no? Llámese, por ejemplo, una soda gaseosa o agua natural, vas a decir, no, pues si tu cuerpo lo desintoxicas, a lo mejor sí va a decir prefiero agua que a otro tipo de bebidas. Pero como pocas veces nos tomamos el tiempo de desintoxicar nuestro cuerpo, de desintoxicar nuestra mente, porque ahí ese es lo interesante. Si yo les preguntara qué tan contaminada cree que está su mente, su mentalidad, qué tanta basura tendrá nuestra cabeza, pues a lo mejor uno dice no tanto, pero cuando entres en un proceso de psicoterapia te vas a dar cuenta que cargas más de lo que crees y sobre todo esas memorias que pues yo ahorita le estoy poniendo el nombre de basura, esas memorias dolorosas que pueden a veces están ligadas con el rencor, el miedo, el enojo, y esas memorias también son factores que nos predisponen para a veces actuar de manera impulsiva y entonces, ¿qué pasa? Pues yo empiezo a tomar decisiones equivocadas. Entonces, se fijan cómo vamos alterando todo nuestro sistema y al final, inconscientemente, podemos desarrollar enfermedades que no es lo que queremos, ¿no? Yo les he preguntado algunas veces a las personas que están en cama, ¿tú quieres estar ahí? Pues no.
Hasta ahorita todas me han dicho, no, no quiero, no es lo que quiero. Pero quizás solamente así es cuando uno toma conciencia de los desajustes, de las malas decisiones que nos llevan a veces a cama, a parar. Y a veces no necesariamente nos llevan a la cama, pero sí pueden estar dándonos mensajes latentes que tienen que ver, ahorita me voy a enfocar mucho a mi área, que tienen que ver a cuestiones emocionales. Entonces, las personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de padecer altos niveles de estrés, depresión, ansiedad y trastornos de estado de ánimo. Justo aquí, el cuerpo nos va dando manifestaciones y nos está diciendo así con un grito, ¿sabes qué? Necesito que pares, necesito que te cuestiones qué tantos pensamientos negativos tienes, qué tanta incertidumbre creas tú misma, porque al final la vida es mucha incertidumbre. No sé qué sigue mañana, pero si yo no solo me concentro en el mañana, me concentro en el 3 años más, 4 años más, en el futuro, muy a futuro, constantemente el cerebro te va a llevar a eso. Y aquí es importante considerar esto. Algunas personas, y esta es una pregunta muy común que hacen en la psicoterapia, pero ¿cómo le hago? ¿No? Ya me dijiste que tengo depresión, pero ¿cómo le hago para no tenerla? ¿Cómo le hago para no tener ansiedad? ¿Cómo le hago? Y entonces esa es la primera palabra o pregunta. Justo ahí yo les preguntaría, ¿qué estás haciendo ahorita para que tomes conciencia de esas conductas conscientes o inconscientes que te están llevando a sentir esto? ¿Cuál es la respuesta enfocada en caso especial de la ansiedad? Me dicen, mira, pues últimamente sobrepienso las cosas, estoy muy a futuro, no sé qué va a pasar, constantemente me siento alterada en mi cuerpo, no duermo bien, no estoy comiendo bien. Y entonces, si se fijan, ¿qué estoy haciendo? Pues quizás tengo ahorita un desorden en muchas áreas de mi vida que inconscientemente no quiero que tenga yo, no quiero desarrollar ansiedad, pero inconscientemente favorece para el desarrollo de la ansiedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues quizás primero haciendo pequeños cambios, considerando que ya tenemos hábitos y luego uno se enoja con uno mismo porque dices, "Es que ya sabía que no tenía que hacer eso". Sí, pero si tenemos esos hábitos, los hábitos nos van a llevar a caer nuevamente en lo mismo. Es un hábito. Solo considerando que ya no lo quiero, podré tomar una pausa y decir cómo lo tengo que hacer diferente para hacer una reestructuración a nivel cognitivo y entonces escribir una nueva historia. Ya no quiero quizás empezar a subir de peso porque a lo mejor me estoy dando cuenta que cada mes subo 1 kilo. A ver qué estoy haciendo. Pues todas las noches ceno pan. Estoy comiendo tortillas de harina, unas 5 cada que me siento a comer. Entonces voy dándome cuenta para empezar pequeños cambios o pequeños pasitos que nos van a llevar a otro nivel de conciencia. No es fácil, pero si no empiezo hoy, ¿cuándo voy a empezar? Cuando ya me digan, tienes esta enfermedad. Y aquí vuelvo a que los estados emocionales, llámese que me siento sola, no me siento comprendida, no me siento amada, valorada, todas esas cuestiones también son cosas que inconscientemente nos llevan a algo que yo le llamaría suicidio pasivo, porque ¿para qué me alimento bien? Si nadie me quiere, a nadie le hago falta. Y entonces eso es inconsciente porque la gente no hay realmente que haga eso. A veces de manera inconsciente también dice, ¿para qué me pongo atractiva? Si mi marido ni me pela o si ni quiero tener novio, pues quizás allá no, pero es para ti, no es para nadie más. Entonces, sí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y si empezamos por nosotros mismos,
una pequeña cosita a la vez. Quizás vamos a ir pudiendo modelarles a las siguientes generaciones esa capacidad o ese poder que se tiene de considerar qué es lo mejor. Y pues aquí ya les adelanté algunas cosas de la siguiente presentación. Dice, ¿qué hacer para ayudar entonces a que las enfermedades crónicas, cuando se presentan, ¿no? ¿Qué hacer? Pues primero, como ya les había comentado, es buscar ayuda. Eso es bien importante, ayuda profesional, para que, sobre todo en el área de psicología, que muy comúnmente no consulta a la persona que es diagnosticada con cualquier enfermedad crónica, no necesariamente lo relaciona con salud mental. Casi siempre se enfoca al cuerpo físico. Y entonces, enfocándose al cuerpo físico, no van dejando de la mano un poco o lo van dejando de manera secundaria la parte emocional y justo por eso también algunos tratamientos no avanzan. ¿Por qué? Porque no se atendió la parte emocional. Entonces ahí la primera recomendación es que cuando hay una enfermedad crónica ya diagnosticada, se tiene que atender la parte psicológica. Cómo la están viviendo, qué es lo que sus miedos, sus expectativas, porque el profesional nos va a acompañar para adaptarse a la nueva condición de vida y tratar de ver un futuro con más esperanza, porque cuando la persona diagnosticada va a vivir un proceso de desesperanza, pero si ese es sostenido en el tiempo, es más probable que abandone los tratamientos, que el convivio con los familiares sea más complicado, porque ya los familiares ven que no quiere ir a su tratamiento médico, que no se quiere tomar la medicina, que tiene una actitud negativa, que por más que tratan de cambiarlo del ambiente, no quiere salir, y entonces eso hace más pesado un proceso de acompañamiento para la propia persona que lleva la enfermedad y tanto los familiares que lo acompañan. ¿Qué más tenemos que hacer entonces? Si mi familiar en ese momento no se siente con el ánimo de ir con el especialista y a lo mejor ya lo invité, pero no quiere, bueno, entonces también quizás yo tengo que considerar ir yo para poder acompañarlo de una mejor manera. Porque si yo voy a trabajar también mis estados emocionales, mi desesperanza, mi miedo y todo lo que se presente para poder acompañar. Muchas veces es un reflejo, eso que me disgusta o que me altera o me mueve de la otra persona con lo que yo tengo. Porque en esas situaciones a veces es más mi necesidad que el otro tenga la ayuda, porque yo soy la que lo está pidiendo a gritos, pero es de una forma inconsciente. Pero es más fácil yo decir, tú ve, a yo voy a ir. Por eso quizás si pueden ir los dos, pueden ayudar mejor, porque cada uno va a atender su necesidad y van a poder acompañarse de una manera amorosa. El amor ahí es básico, fundamental para poder sobrellevar todas estas situaciones de diagnósticos de enfermedad, porque como nos vamos a enfrentar a cambios de estilo de vida, pues tenemos que hacer ajustes, ajustes que quizás antes convivíamos más, salíamos, y quizás hoy no. Esto me lleva a recordar una situación de un niño que pierde a su mamá por cáncer y al niño, platicando con el niño me decía, a mí mi mamá me preparó. Mi mamá me dijo que iba a llegar un momento en el que ella se iba a sentir muy mal y iba a tener que irse. Y justo cuando muere la señora, papá se acerca y le dice, ¿te acuerdas lo que te dijo tu mamá? Que iba a llegar un momento en el que se tenía que ir. Pues ya llegó. En ese momento el niño lo que me dice que recuerda es que lo llevaron con una amistad donde tenía niños y esos niños estuvieron jugando con él, después de ahí lo llevaron a tomar un helado, después de tomar el helado el niño recuerda que fueron a su casa, ahí él ya pierde el recuerdo y lo siguiente que recuerda es cuando están en el crematorio y salen con las cenizas de mamá. Eso es todo el recuerdo que el niño tiene.
yo me toca verlo ya más grande, que habían pasado como 3, 4 años de ese suceso, y entonces el niño me dice, y a veces lloro, pero no lloro mucho porque mi mamá me decía, tú no tienes que llorar y no quiero que nadie llore. Y decía el niño, cada que yo lloro, me acuerdo de mi mamá y dejo de llorar. Aquí es importante, ¿y por qué pongo este ejemplo? Es importante cuidar nuestros mensajes que vamos a dar. Quizás mamá lo que quería decir es, no quiero verte sufrir o no me gustaría verte sufrir. Pero si se fijan es algo muy difícil, porque si eres mi madre y te estás muriendo, ¿cómo no voy a sufrir? Eso es un proceso natural, me va a doler, me va a doler. Y quizás sí puedo evitar el sufrimiento, pero me va a doler, eres mi madre. Y a un niño cuando le dices no llores, pues hoy tenemos uno, uno de los factores predisponentes fue esa situación. Hoy tenemos situaciones de depresión, porque cada que el niño se siente mal, pues entonces, ¿qué hace? Se traga la tristeza, pero ahora la manifiesta con conductas de enojo. Entonces está irritable, poco tolerante, ya ha tenido problemas con el papá por la situación. Si a eso le agregamos que papá tuvo que salir fuera para trabajar, entonces ahora el niño no nada más se quedó sin mamá, sino ahora también está presente la ausencia de papá. Bueno, como esos se pueden ir agregando muchos factores que van contribuyendo para que ciertos estados emocionales se mantengan en el tiempo o cambien. Pero sí quiero que en ese ejemplo que les di consideren qué les decimos a nuestros seres queridos, qué les encargamos a nuestros seres queridos cuando ya vamos a morir o cuando tenemos una enfermedad o que si también me va a dar, a veces me ha tocado platicar con mi familia que si a mí me da cierta enfermedad, pues déjenme morir, ¿no? O ya no hagan resucitación. Yo ahí siempre les invito a que escuchen con atención la otra parte, pero que también se permitan hablar de qué es lo que están sintiendo y qué es lo que ellos necesitan, porque es una relación de dos personas. Justo ahí, si el niño hubiera estado más grande, quizás el niño hubiera podido decirle, mamá, pues si yo lloro, pues es parte del proceso natural. Eso no significa que no voy a no voy a poder salir adelante, porque en realidad cuando tenemos una pérdida sentimos que nos morimos, sí, quizás sí, pero no es una realidad, no nos morimos, seguimos adelante. Y en ese seguir adelante, si nos van dando una educación, quizás lo vamos a sentir menos pesado. Entonces, sí, yo los invito a que consideren qué les dicen a sus seres queridos, qué encargos, de preferencia no dejen encargos, resuelvan lo que tengan que resolver y denles permiso a que las personas vivan su proceso como lo puedan vivir, porque no es un debe ser, cada quien lo va viviendo como lo va experimentando, conforme sus recursos que uno tiene, y hay que darles permiso de que lo expresen como lo necesiten expresar. Que si ocupas llorar, llora. Que si ocupas estar en silencio, también te permitimos el silencio. Porque luego también se preocupan, a ver, no, tú estás callado, dime algo. Hay que cada quien respetar esa necesidad que el otro tiene. Por eso es importante preguntarse, ¿yo lo necesito o el otro lo necesita? Y para eso siempre hay que preguntarle al otro, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? A veces entiendo que el otro puede decir es que pues siempre me dices lo mismo o no me ayudas. Pues en realidad a veces tenemos esas limitantes. A veces no sé cómo ayudarlo, pero si me dices qué puedo hacer, quizás es más fácil que lo haga. Otra de las cosas que podemos ayudar para un diagnóstico de una enfermedad crónica es tratar de mantener las relaciones sociales, el apoyo familiar, mantener esas redes de soporte social nos van a ayudar a sobrellevar las situaciones. Lo primero que quizás nos va a llevar el diagnóstico es al aislamiento. El aislamiento puede ser una parte de un proceso natural
pero si permanece, ya no es natural. Entonces, justo ahí es importante seguir en el acompañamiento de nuestras redes sociales, apoyando, porque muchas veces uno se va aislando, no porque no quiera el acompañamiento, sino a veces el acompañamiento puede ser imprudente. Y en esa imprudencia hay desgaste en la relación, entonces a veces uno mejor mantiene distancia. Pero si nos acompañamos en el soporte de apoyo, de hablar y de pedir tal cual lo necesitamos, va a ser más fácil. Y esa es una de las cosas que a veces a las personas que tienen un diagnóstico de enfermedad les cuesta pedir. Y esto a veces puede ser cultural o educativo. Aparte de que les cuesta pedir, cuando lo piden, se sienten mal, como si no fueran merecedores de la ayuda, que también tiene que ver con nuestras creencias. Y a veces también nos cuesta aceptar la ayuda. Puede que ahí esté presente y te dice, mira, yo te ayudo. Y tú, no, 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 gracias, no quiero que te molestes. Entonces también puede entrar ese proceso de que nos cuesta. A veces sí, de plano decimos, no, pues para otro momento que sea más complicado, lo pedimos. Entonces, la cuestión ahí nada más es como que nosotros evaluemos si realmente ese no es constante o es circunstancial y evaluado en la situación. No todo el tiempo vamos a decir sí, no todo el tiempo vamos a decir no. Se tiene que evaluar el justo momento en el contexto para poder decir cómo se si es sí porque así es o es sí, me quedo en silencio y no acepto la ayuda porque no quiero molestar. Si ese fuera el caso, quizás entonces estaríamos hablando que yo tengo un proceso en donde aprendí que es mejor que no molestar a la gente. Y ahí es el área de oportunidad, pues date chance, que te ayuden, no va a pasar nada. Más que le vas a dar la oportunidad al otro de que em, se sienta útil en el acompañamiento de la enfermedad. Entonces, sí es importante la comunicación, la escucha, el preguntar, el ser bien sinceros con nosotros. Y para no equivocarnos, siempre es importante hablar de nosotros. Yo pienso, yo creo, yo propongo, ¿cómo es para ti? Entonces, justo ahí ya integramos a la otra persona y no nos quedamos nada más con el yo-yo, ¿no? Y la otra parte que es importante para ayudar a evitar enfermedades crónicas, pues es el cuidado de nosotros mismos. Si nosotros nos cuidamos en esta conciencia y en este poder que les hablaba, creo que vamos a poder ir haciendo pequeños pasos que nos van a llevar a grandes resultados en el control de peso, haciendo ejercicio. Yo les digo a las personas que se acercan conmigo y que me comparten su historia, yo a veces les digo, mira, quizás estás bien ocupada, pero de perdida, si te estás bañando, pues a lo mejor ahí muévete, ¿no? O si estás barriendo, pues muévete, baila barriendo. Hay cosas sencillas que podemos hacer. Por ejemplo, cantar en la ducha también nos ayuda a cambiar nuestros estados emocionales. Am, Siempre que nuestra energía sale hacia afuera, llámese a través de la escritura, a través del habla, a través del canto, a través de la pintura, la poesía, cualquier forma de expresión hacia afuera, eso va a ser muy productivo, sano, porque va a sacar esa energía y no se va a quedar hacia adentro. El problema de las enfermedades tienen que ver con el que me quedo con eso. Me quedé con el enojo, me quedé con la frustración, me quedé con el llanto, me lo tragué porque no me podían ver llorar. Pues sí, o sea, tampoco es que me voy a poner a llorar que todos me vean, pero si en ese momento me salen las lágrimas, pues date chance, estás llorando para ti, no estás llorando para los otros. Si también dices, bueno, pues no, no quiero que me vean llorar, pero estoy en casa y en casa, pues ahí sí me voy a permitir, ¿no? Y entonces yo me doy mis tiempos de desahogo, por lo menos para que la parte emocional no venga a favorecer o a contribuir para que se perpetúen las enfermedades. Por eso es que sí tenemos un gran poder siempre y cuando nosotros lo vayamos llevando hacia la conciencia. Entonces, ¿qué hacer
para ayudar a nuestra salud mental cuando hay una enfermedad crónica, pues aquí es bien importante, sí va a haber cambios, como les decía, que va a haber cambios en actividades diarias, pero es importante tratar de tener una rutina desde estos cambios que va a haber, pero sí mantener una rutina y tratar de que en esa rutina vayan implícitos tiempos personales. Llámese mi tiempo de estar a solas y de reflexionar o de patalear o de enojarme, de lo que ustedes quieran, pero un tiempo, no es todo el día voy a estar enojada. Un tiempo, 10, 15, 20 minutos me voy a dar para expresar mi enojo, lo que ustedes necesiten, pero sí es importante eso, dar tiempos, agregarlo a la rutina, porque si enseñamos a que nuestro cuerpo, y sobre todo nos lo permitimos, vaya sacando la energía negativa, pues vamos a poder sobrellevar de una manera más positiva, con una actitud diferente, todos los procesos de enfermedad. Entonces, en ese sentido, en nuestra rutina es importante mantener pasatiempos. Obviamente aquí tenemos que hacer ajustes acorde a lo que podamos hacer. Am, Les comparto, mi abuela, a ella le gustaba ir a rezar, ¿no? Y todos los días se iba a rezar con su grupito de amigas, se iba a rezar. Sin embargo, cuando ella llega a caer en cama, obviamente ya no podía salir. ¿Qué se tenía que hacer? Pues ahí se habló con las amistades para que mi abuela no dejara de tomar o de practicar su rezo. Entonces sus amistades ahora iban a casa. Si se fijan, hay cambio en la rutina, pero no del todo, sino se adecúa a la necesidad. Y entonces justo ahí es importante ir viendo qué cosas podemos hacer, ese pequeño cambio, pero que no nos lleve a un cambio tan drástico para que no genere más estrés del que ya se está generando por el propio proceso de la enfermedad. Y en la alimentación, pues aquí yo les digo que a veces los especialistas y que en un momento, creo que en 2 semanas más vamos a tener un especialista que nos va a hablar de la alimentación. Ellos tienen como bien claro cuáles tienen que ser nuestras formas de alimentarnos, todo bien balanceado y nos van enseñando a elegir, a combinar, pero en esa parte, si considero al cerebro, el cerebro nos va a llevar como a esta parte de decir, espérate, acuérdate que esto era más rico que esto otro. Y entonces sí nos va a poner como en esa trampita de decir, mejor cómete una galletita, no va a pasar nada. Pero no nomás es una, la cuestión es que nos vamos a 2, 3, 4, 5 galletitas y justo ahí entonces otra vez nos gana nuestra mente, pero ahí tenemos que considerar que es ese proceso. No puedo yo de la noche a la mañana decir, ya, no quiero. Y aquí recuerdo, no necesariamente tiene que pasar con todos, pero sí recuerdo con mi abuela, diabetes, ella venía por esta situación de, si hoy me siento mal, me tomo la pastilla. Me siento bien, hoy no me la tomo. Entonces, obviamente no es lo favorable, no es lo que los doctores nos dicen, pero fue un proceso de abuela, necesitas llevar el tratamiento como el médico te lo dice, pero en ese proceso que la abuela acepta que ya tiene que tener una rutina del medicamento, mi tía le dice, pues como vas a estar a mi cargo, pues hoy te quito el azúcar. Entonces, pues ella, cuando llega a la casa de mi tía, a partir de ese primer momento, cero azúcar. Entonces, obviamente fue una descompensación importante porque ella venía consumiendo mucho azúcar y un cambio así de súbito no es tan favorable. Entonces, sí es que es importante considerar los aspectos psicológicos y para ir mediando, porque yo no empecé a consumir de cero a un montón de azúcar. Yo fui aumentando gradualmente el consumo de azúcar y entonces que me hagas esto es una descompensación. Pero si me vas ayudando a hacer esto, poco a poco ir disminuyendo el consumo, es más fácil que el cuerpo se adecue porque se va a ir despidiendo de a poquito del azúcar. Y como eso, todas las cuestiones que queremos cambiar, tenemos que ir paulatinamente tomando conciencia de
que no las adquirí de un día para otro. Para que nosotros también no nos pongamos muy exigentes y no nos estemos autocriticando por no lograr nuestras metas. Por eso es importante el acompañamiento integral, médico, si es necesario y sería muy bueno el nutriólogo, todos aquellos especialistas que se necesiten, considerando el de la salud mental, para que podamos tener ese tratamiento integral. ¿Qué más se pueden hacer? Entonces, desde nuestra trinchera, pues realizar nuestros tratamientos, quizás lo más apegado a lo que nos lo digan, si por algo no nos está funcionando, siempre tener una buena comunicación con nuestro médico para hacer ajustes, para que él pueda entender cómo es para el otro tomar esos medicamentos, quizás puede haber tratamientos alternos. También es importante mantenernos hidratados. En esta mantenerse hidratado, tenemos que considerar que el cerebro necesita una buena cantidad de líquidos para que esté funcionando correctamente y podamos tener una claridad mental. Y otro aspecto importante es mantener una actitud positiva y en la medida de lo posible reducir nuestros pensamientos negativos. Esta parte sé que es un poco complicada, sobre todo cuando venimos por hábitos de pensamientos de angustia, de duda, de preocupación. Es difícil que de la noche a la mañana yo diga, ya no voy a pensar eso. De hecho, hay algunas personas que me dicen, es que, ¿cómo no pensar? Pues tienes toda la razón. El cerebro está para pensar, esa es su función. El asunto es que el poder está en que nosotros podemos elegir en qué pensar. Estoy aquí sentada, de repente se viene un pensamiento, ya me di cuenta que es negativo. Bueno, pues yo elijo quedarme con ese pensamiento y seguir repasando y repasando y repasando ese pensamiento o decir, ah, lo dejo ir y me enfoco en otra cosa. O quizás les invitaría a que pongan en práctica el y si no, porque cuando pensamos a futuro decimos, ¿y si me deja? ¿Y si se enoja? ¿Y si? Entonces el y si nos puede llevar a generar esa angustia, esa ansiedad, esa depresión. Y es verdad que y si puede pasar. Sin embargo, ¿y si no pasa? Entonces, eso es decirle al cerebro, mira, está esta posibilidad, pero no es la única, sino hay una gama de posibilidades que si cuando llegue el momento de todas esas posibilidades, quizás ninguna se dio, porque la vida es incierta. Entonces, hay mucha incertidumbre en ese sentido, por eso es que a veces es desgastante estar pensando en el futuro, porque nada más nos genera una alteración a nivel emocional y mental, produciendo ansiedad, y si nos quedamos en el pasado y no aceptamos que lo que ya fue y que no por eso se acaban las posibilidades, sino que hoy nos dan otras posibilidades y no cambio mi actitud, entonces se detona la depresión. Y en ese de estar en el atrás o en el futuro, pues nos pierde del presente. Y nuestros seres amados ya no conviven en el ahorita, porque uno siempre está en el ayer o en el mañana. Y ellos pueden también vivir un proceso de duelo. La estoy perdiendo, ya no era como era antes. Y es una realidad, estás presente físicamente, pero ausente mentalmente. Y eso pues va desgastando. Bueno, eso sería todo de mi parte. Me gustaría escuchar algunos comentarios o si tienen algunas preguntas, quizás este es el tiempo para que compartamos. Yo ya hablé mucho y ahora, ¿qué piensan ustedes? Buenos días, Sandra. Buenos días a todos. Sí tenemos unas preguntas en el chat. Gracie pregunta, ¿cómo podemos ayudar a alguien que tiene síntomas de una enfermedad crónica y está demasiado asustado para obtener atención médica debido a la posibilidad de un diagnóstico, por ejemplo, cáncer? Bueno, creo que ahí es interesante la pregunta porque está asustado.
Eso es una reacción natural. Estamos asustados, pero quizás ahí, si hay, ¿cómo se llama la muchacha? ¿Daisy? Gracie hizo la pregunta. Grace. Ok, entonces en ese sentido, Gracie, si tienes mucha confianza con esta persona y te sientes apegada, quizás puedes empezar preguntándole por sus miedos. ¿Qué expectativas tiene ella o qué cree que va a pasar? Porque en realidad hay una preocupación de algo que ni siquiera está confirmado. Entonces, primero tendrían que enfocarse quizás en confirmar que si realmente hay algún tipo de diagnóstico, a lo mejor nada más estamos en esta parte del miedo y a lo mejor no es nada. O quizás sí, pero también es importante identificar que entre más temprano atendemos a los síntomas, más posibilidades tenemos de sobrellevar las cosas de una mejor manera. Entonces es importante a lo mejor ahí, Tracy, que buscar información, llevarle flyer, buscar posibles profesionales que lo puedan acompañar y entonces tú dejas al servicio la información que tienes y en su momento sin presionar, quizás sí considerar que entre más pronto tomen acción, tenemos muchísimas más posibilidades de que las cosas sean más positivas que negativas. El que a veces haya resistencia es hasta cierto punto un proceso natural. La cuestión es que no se prolongue en el tiempo. Y la otra es que también tenemos que considerar que aunque yo quiera y esté con toda la disponibilidad, si el otro me dice un no, quizás también tengo que entender eso. Pero no por eso no voy a hacer lo posible de llevarle información, de estar al pendiente y creo que lo fundamental ahí es el tipo de relación que puedas entablar con esa persona para que puedan ir haciendo cambios de poquito a más. Buscar redes de apoyo también nos va a ayudar mucho, ver qué tipos de familiares, amistades o iglesia o algo que ella esté en ese acompañamiento para que sepa que no está sola y que está alguien ahí que la va a poder acompañar en ese proceso. El cáncer, cuando lo diagnostican, casi siempre va ligado a muerte. Y la muerte muchas veces viene por creencias erróneas que tenemos ese miedo a la muerte. Y no necesariamente es a que yo me muera, sino es a todo lo que dejo. Si tengo niños chiquitos o familia que depende de mí, son muchos factores, cada caso es personal, ¿no? Es independiente. Pero en realidad la muerte como tal, lo que se acaba es el cuerpo físico. Ese sí es perecedero y tiene que llegar un momento en el que diga hasta aquí llegó, pero el cuerpo energético no muere, ese transmuta, cambia. Y ahí es interesante, hay un libro que se llama El libro de los muertos de los tibetanos, si tienen chance léanlo, les va a abrir un poco el panorama de cómo es el proceso de muerte. Elizabeth Kubler-Ross tiene muchos libros también del el acompañamiento con enfermos terminales. Y eso nos va a ayudar mucho, quizás acompañándola a ella, regalando un libro también, compartiendo, sobre todo escuchando, no presionando, escuchando y acompañando amorosamente. Y ahí justo es lo que cuando entramos en la plática les decía, el escucha activa. La escucha activa nos va a ayudar mucho a acompañar. Y un enfermo terminal siempre nos va a enseñar mucho a nosotros. Espero haber dado algunas sugerencias. Gracias. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos por estar aquí. Hay una pregunta de Navy Cisneros. Ella dice, mucha información muy buena y buenos consejos, como el de la mamá con el niño, que a veces queremos hacer un bien, pero no sabemos la manera correcta de hacerlo y dañamos más de lo que ayudamos. ¿En dónde podemos buscar más información sobre el tema? Hablando del ejemplo de la mamá y el niño. Ay, pues a lo mejor en los libros que les hablaba de Elizabeth Kubler-Ross, ella tiene varios libros ahí, pueden googlear Elizabeth Kubler-Ross, tiene varios preguntando con los especialistas, ¿no? Los tanatólogos sobre todo, ellos te pueden acompañar mucho, porque cada caso es independiente. Si no tienen un tanatólogo cerca, quizás un psicólogo les puede ayudar o un psicoterapeuta para que pueda orientar mejor la situación. Hay cosas que nosotros pudiésemos decir, esto no le va a servir a esta persona, pero quizás para otra sí.
Ejemplo, en algún momento me llegó una situación también de un niño o niña que había perdido a su familiar, su mamá. Y entonces la niña lo único que pedía era que le permitieran tener una foto de su mamá, porque su papá le dolió mucho y lo que hizo el señor dentro de su proceso, quitó todas las fotografías de la casa porque para él era doloroso ver las fotos. Entonces se entiende que para papá era lo mejor. Sin embargo, para la niña no era lo mejor. Ella quería una fotografía de mamá y entonces ella tenía una fotografía favorita, grande, y pues la quitaron. Cuando ya me toca hablar con la niña y me dice, es que yo lo único que pido y quiero y necesito es la foto de mi mami. Entonces, para esa niña esa era su necesidad inmediata, pero quizás para otro niño no. Cada caso es particular, entonces sí, quizás lo más recomendable es consultar al especialista, hablar de la situación en particular, de todos los componentes que hay para poder tener una mejor orientación de qué hacer y qué no hacer. Pero básicamente aquí si no tengo el recurso inmediato, quizás es preguntarle al otro, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría que pasara? Entendiendo que se tiene que evaluar la situación para ver si eso es así. Porque esto me lleva a recordar una situación de una persona que se quema, obviamente por la forma en la que muere. eh, las personas de sanidad dicen no pueden abrir el féretro, tiene que estar cerrado, ni siquiera sellado, o sea, completamente no había vidrio, estaba todo cerrado. La mamá de la chica, lo único que pedía era verla. Dijo, yo quiero verla, yo quiero saber que realmente es mi hija, porque a mí me hablaron y me dijeron, está quemada, se murió y yo ya no sé, y me dicen que está ahí en la caja, pero yo no sé si es ella. Entonces era lo único que pedía la señora, quiero verla. Yo investigué, dije, ¿hay posibilidades de que la vea? Y ya me dicen, no, ¿no? Por seguridad de salud, dice que no la puede ver. Aparte, está muy mal, quedó muy, pues su cuerpo feo, desfigurado. No sería muy bueno emocionalmente porque ella se puede quedar con ese impacto de la imagen de su hija. Para esto, entonces, yo tuve que hablar con la señora y explorar cómo ella creía que iba a ver a su hija. Y ella me dijo, no, pues es que posiblemente ni la reconozca, la voy a ver quemada, fea, desfigurada. Y ya la señora me la describió como ella se lo imaginaba. Y entonces, cuando ya me habían dicho que no era posible, yo le comenté, ¿y te gustaría quedarte con esa imagen de tu hija o te gustaría como tú la conociste? Entonces la señora sola me dijo, ¿sabes qué? Ya no la quiero ver, me quiero quedar como yo la conocí. Pero se fijan que es diferente a que yo digas, no señora, no la puede ver porque sanidad dijo que no. No, hay que llevarla en un proceso de acompañamiento porque las personas en ese momento que están viviendo un dolor, sí hay cierto nivel de conciencia y pueden elegir, pero hay que acompañarlas para que también ellas puedan ver qué se espera. Y sí, al final la señora se despidió, la acompañé para que se despidiera a su manera, obviamente pues considerando que ella ya no quería verla, que pues tampoco nos lo permitían, pero ya no se queda con aquellos no me dejaron, sino yo acepté no verla. Entonces ese es un ejemplo, por eso creo que es mejor consultar con un especialista para que nos acompañe. Hay algunas otras preguntas, Sandra. Está una pregunta sobre Claudia Patarroyo. Dice, ¿cree usted que el hecho de haber vivido cierto tiempo bajo estrés, esto sea causante de haber generado cáncer? No necesariamente puede ser un factor, porque al final el cáncer también viene es multifactorial, son muchas cosas. Como les decía, la enfermedad crónica tiene que ver cuestiones fisiológicas, genéticas, ambientales, comportamentales. Todo eso se tiene que conjugar para que se desarrolle. Sin embargo, ya se han hecho algunas investigaciones que nos dicen que nuestro estado emocional es un factor muy importante para que se detone y se mantenga en el tiempo. Una de las teorías del cáncer en cuestiones emocionales dice que son aquellas personas que se les dificulta el perdón,
que se les dificulta dejar atrás el pasado, son un poco rencorosas, viven en el enojo y entonces esa situación emocional hace que nuestra bioquímica tenga pues otro, ¿cómo decirlo? Pues obviamente se altera nuestra bioquímica y al alterarse quizás es más fácil que se detonen todos esos factores genéticos que están ahí. Pero es multifactorial, no es una sola cosa. Sin embargo, desde la parte que les decía del poder que tenemos, si yo mejor dejo atrás el pasado, trato de vivir el presente, dejo ir los rencores, las malas memorias, perdono, trabajo en mí, pues quizás estoy ayudando mucho para que yo me mantenga en un estado emocional más sano y tratar de evitar que esas cuestiones genéticas se predispongan. Gracias, Sandra. Hay una preguntita aquí de Laura y dice, doctora, buenos días. Por favor, ¿nos podría recomendar un libro para un adolescente que sufra de ansiedad y depresión? Gracias. Laura, ¿verdad? Hola, Laura. Fíjate que ahorita no tengo aquí a la mano algún título de ansiedad. Sin embargo, hay uno que te puedo recomendar y creo que nos va a hablar mucho porque la ansiedad viene ligada con el miedo. El miedo. Entonces hay un libro de un autor que se apellida Osho, es Osho, y él tiene un libro que así se llama, Miedo. Y ese libro está, en lo personal me gusta mucho porque nos habla precisamente de que el miedo muchas veces es aprendido y tiene que ver con un poder de una energía. Y si esa energía es canalizada, vas a poder hacer que esa energía se active a positivo y no negativo. Entonces hay un pedacito que más o menos te voy a decir lo que me acuerdo. Y él habla que la vida está llena de incertidumbre y que a veces en la ansiedad nosotros queremos certeza. Y la certeza no se puede dar porque si se diera la certeza, él dice que entonces seríamos máquinas, porque solo las máquinas pueden ser certeras. Y la vida está llena de incertidumbre, no sabemos qué sigue. Pero en ese qué seguir me viene el mito de Sísifo, que él habla de lo absurdo. Nosotros estamos en ese querer controlar lo que sigue, pero en realidad vivimos en ese absurdo porque creemos en nuestra mente que yo puedo controlar lo que sigue cuando en realidad no tengo ni la mínima poder de poder controlar. Yo no sé qué va a pasar mañana, qué tal que tiembla, no sé, pueden haber muchas posibilidades. Lo único que puedo hacer quizás es tratar de controlar ciertas conductas personales que pueden afectar a quizás a este tipo de predisposiciones de enfermedades, de estados de ánimo, el cómo yo pienso, cómo recibo las cosas, porque a veces en los diálogos una cosa es lo que digo y la otra es con lo que te quedas y la otra es cómo lo interpretas. Y justo ahí ya podemos quedarnos con una información que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que dije y ya nos puede empezar a contaminar para una relación no tan sana. Entonces, ese es el que se me viene ahorita. El autor Osho tiene varios, creo que tiene otro que se llama algo así como Aprendiendo a Amar. También está muy interesante porque nos va llevando de la mano en cómo nos vamos relacionando con las personas, porque dentro de la práctica me he dado cuenta que la ansiedad en los jóvenes muchas veces está detonada por las relaciones que se están llevando con sus iguales y sobre todo con la posible pareja. Y entonces ya es el tengo miedo a que me abandone, me ponga el cuerno, a que no esté conmigo, y eso va generando ansiedad. Entonces esos son dos libros que pueden estar ahí presentes. Es O-S-H-O, Osho. Muchas gracias, Sandra. Nos dice Navy Cisneros que si por favor puedes repetir la autora que mencionaste anteriormente en uno de sus libros. Elizabeth Kubler-Ross. Ella es de las iniciadoras de la parte del estudio de los enfermos mentales, del área de la tanatología. Ya se nos murió, pero dejó muchos libros como legado en el acompañamiento con personas con enfermedad terminal. Ella se sentaba, los escuchaba y a partir de ahí ella nos habla de ciertos procesos naturales que observó
y que en una de las pláticas vamos a tener nosotros chance de hablar un poquito más de eso. Casi son como mayo, creo por ahí, ¿verdad, Leo? Que vamos a tener esa plática. Sí, así es. Así es. Hay otras preguntitas para ya cerrar. De Blanca Cisneros dice, tengo entendido que las enfermedades crónicas son emocionales o a causa de emociones. ¿Cómo ayudar a otras personas si tú eres una persona ya con varias enfermedades crónicas? ¿Sería con el ejemplo, haciendo cambios? Bueno, si yo tengo varias enfermedades crónicas y a lo mejor identifico que él ha sabido sobrellevar, que tengo una actitud positiva, que tomo responsabilidad de mis enfermedades, que a pesar de ellas me adapto y tengo una calidad de vida, pues yo creo que con tu ejemplo va a ser muy importante porque tú ya lo viviste, ya encontraste a lo mejor algunas estrategias que funcionan y que quizás también puede que funcionen si las compartes. También el que hable uno de nuestras experiencias quizás dan la posibilidad de que veamos que nos puede pasar a todos. No estamos exentos, sin embargo, sí podemos hacer muchas cosas para tratar de no predisponer o no de favorecer a las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en criminología hablan de víctimas, pero ellos tienen una clasificación y dicen, hay víctimas provocadoras. Yo diría en este caso, a lo mejor si lo quiero relacionar con eso, y yo me diagnostican alguna enfermedad, ejemplo, mi familia tiene diabetes, yo tengo predisposición por genéticamente. Y si yo le agrego a mala alimentación, sedentarismo y todo lo que hemos hablado, pues quizás estoy favoreciendo para que más rápido se dé. De hecho, me dijeron, esta es prediabética, ¿no? Eso quiere decir que quizás no he venido con un buen estilo de vida, puesto que me dijeron que es prediabetes. Pero de aquí está en mí que se quede en pre o no, o se detone. Justo ahí es importante considerar esos cambios que vamos a hacer, de poco a poquito, ir haciendo esos cambios. El ejemplo arrastra, pero también es importante compartir que somos seres humanos, que nos equivocamos, sí, que estamos en un proceso de aprendizaje, que no todos tenemos quizás el mismo nivel de maduración y de conciencia, que no por eso voy a denigrar o demeritar al otro. Al final, cada quien lleva un proceso, a cada quien nos llega la hora de tomar conciencia y tomar acción. Entonces, también es importante acompañar amorosamente desde el respeto de que el pasito se va a dar conforme el otro se dé. Si yo ya sé correr y quien me acompaña está aprendiendo a caminar, yo no puedo correr si quiero ir al lado de él, yo tengo que bajarle. Pero si ya me aseguré que sabe correr, quizás correremos juntos. Muchas gracias, Sandra. Una última pregunta para ya cerrar el tema de Silvia. Ella dice, ¿qué métodos se pueden usar para educar a los miembros de la familia que tienen a alguien cercano a ellos con una enfermedad crónica? Ok, ¿cuáles serían los métodos? Primero hay que informarnos qué tipo de enfermedad tiene, hablar, darse el permiso de hablar de nuestros miedos, nuestras expectativas. Como cultura, sobre todo nosotros los latinos, nos gusta jugar con la muerte, pero no nos gusta hablar de la muerte de los seres queridos. Yo puedo hablar de la mía y jugar con mi muerte, pero no me pidas que yo hable de mis seres queridos porque me duele el alma, me duele el corazón, se me apachurra, hasta la panza me duele. Y justo ahí también es importante que consideremos eso, enfrentar a eso que yo siento para que lo pongamos en la mesa y podamos ver qué es lo que el otro necesita y qué es lo que espera, porque si yo pienso en mi muerte y no me provoca nada, pues quizás al otro tampoco. Quizás lo que está haciendo es que se está tomando conciencia de dejar o de hablar de lo que quiere o de lo que espera, pero justo ahí era lo que les decía. A veces hay que considerar qué les vamos a encargar. Alguien en algún momento me compartía y me decía, en una de las pláticas de tanatología que di, me dice la muchacha, precisamente les dije algo como esto de consideren qué van a pedir. Y dice, fíjate, qué bueno que me dijiste, porque yo ya le había dicho a mi hijo que cuando yo me muriera, me cremaran y para donde él fuera me llevara con las cenizas. Y ya le dije, y pobrecito de ti que me andes dejando, a donde vayas me llevas. Entonces yo le dije, pues, ¿cómo sería para ti eso, no? O sea, ¿en qué va a cambiar? ¿O cómo te darías tú cuenta que él te está llevando a todos lados? ¿Cómo lo vive tu hijo?
Y justo había ido el chico a la plática y le digo, oye, ¿y cómo sería para ti eso que tu mamá te está pidiendo? Y se le queda viendo a la mamá y le dice, pues realmente no me agrada la idea, pero si eso es lo que quieres, lo tendré que hacer. Entonces, fíjense, lo tendré. Ya entonces ahí me habla de que el joven lo está viendo como una obligación. Imagínense un día que salga disparado y que se le olvide la ceniza. ¿Cómo va a andar en el viaje? Ay, no me traje a mi mamá, ¿y qué va a pasar, no? Entonces, hay cosas innecesarias, no necesariamente tenemos que estar ahí. Cuando recibí mi capacitación en tanatología, me decía una de las doctoras, oye, dice, esto es como si tuvieras tú un tomate podrido, pero ¿lo tendrías en tu refrigerador? Ya está podrido, o sea, ya hizo su función, ya, o sea, no lo utilizaste, ya se echó a perder. ¿Lo tendrías ahí? No, le dije, pues no, porque me va a infectar lo demás. Entonces, ¿te lo llevarías a donde la caja de herramientas o lo pondrías en tu cuarto? No, le dije, pues no, ¿verdad? Ya no va ahí, ya tiene su lugar, ya la basura. Y entonces dice, ¿por qué crees que entonces la gente tiene que cargar o tiene que tenerla en cierto lugar? Pues para eso están los nichos, para eso están los panteones. Cada cosa tiene su lugar porque ya hizo su función. Ahora hay que dejarlos que estén en donde tengan que estar. Y entonces hablaban también de algunas familias tienen la costumbre de que poquitas cenizas contigo, poquitas cenizas para allá y entonces repartan las cenizas. Dice, imagínate, es como si yo me quedara con un dedo, tú te quedas con otro dedo. ¿Cómo es eso? Dice, no, o sea, déjenlo ir, ya se fue, ya cumplió su misión. Sin embargo, para quien hace eso, pues tiene su creencia de tengo un pedacito, ¿no? Pero eso también nos habla un poco de que hay cierta dificultad con el apego ahí a esas cosas. Pero bueno, cada familia tiene su proceso, hay que entender también eso, que a veces nada más es como ah, cuestión cultural, que me quedo con un mechoncito o lo que ustedes quieran. Nada más hay que ver cómo lo vive cada quien para que no lo vea como carga. Y a partir de ahí, mientras cada quien se sienta cómodo y tranquilo y en paz con su corazón, pueden hacer lo que consideren. Con eso terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Les queremos agradecer a todos los presentes. También les queremos compartir información relevante en el chat. Están los enlaces para el registro para nuestra conferencia anual. Está también una guía de recursos para proveer soporte para salud mental y otros temas relacionados con la salud en general. Hay mucha información que otras personas y otras organizaciones están también proveyendo. Lo que pueden hacer, pueden copiar el chat si quieren tener esa información como referencia para después. Pueden contactar a la doctora Sandra a su correo electrónico. Asha es sandra@asha.org. sandra@asha.org. Entonces, muchísimas gracias a todos los presentes. Les deseamos que tengan un bonito día y los esperamos en nuestra conferencia de Roots. Gracias, un abrazote. Gracias a todos.